Amigos del canal, el día de hoy realizaremos un mantenimiento preventivo, lo que es el cambio de aceite en la máquina Overlook industrial. Para esto debemos retirar el tornillo de sellado del cárter con el fin de vaciar el aceite que hay en la máquina. Debemos levantar la máquina, para ello debemos quitar la correa del motor y la cadena del pedal. Desde el motor vamos a aflojar esta tuerca, esta nos ayuda a ecualizar el motor y de esa forma pues se tensiona y se destensiona la correa. Queda de esta manera libre y lo sacamos de lado con un destornillador. Siguiente, vamos a retirar la cadena que enlaza el movimiento del prensatela desde el pedal derecho. Se quita desde la parte de arriba o desde la parte de abajo, se desengancha de esta manera. Levantamos la máquina con mucha precaución, debemos cogerla de una forma muy segura y la vamos a ubicar sobre el mueble. Aquí vamos a enfocar la cámara un poco. Como se dan cuenta, al lado derecho de la máquina encontramos el volante y la cubierta. Esta correa nos está estorbando porque acá debajo está el tornillo de sellado del cárter. Entonces debemos soltar esta cubierta con el destornillador. Son 3 tornillos, los quitamos. Vamos a dejar esta cubierta con la correa aquí a un lado. Como se dan cuenta, aquí ya tenemos libre la parte derecha de la máquina donde está el volante, y aquí abajo, por esta parte, aquí hay un tornillo de pala, el cual vamos a soltar. Debemos ubicar la máquina al borde en una parte alta para que el aceite caiga. Obviamente vamos a recogerlo en un recipiente para evitar que se derrame y nos cause algún accidente en el sitio de trabajo. Como se dan cuenta, el aceite tiene un tono amarillo, ya ha perdido sus propiedades, entonces es necesario cambiarlo. Colocamos nuevamente el tornillo de sellado del cárter y lo apretamos a tope. Este tornillo debe quedar bien ajustado. Vamos a correr nuevamente la máquina y a dejarla en una posición más segura. Aquí podemos observar que la máquina trae unas líneas de referencia. Esto que ven aquí es un indicador, es un flotador. Vamos a agregar aceite hasta que llegue a la segunda marca de referencia, la de arriba. No importa la marca de aceite que usemos, lo importante es que sea viscosidad 22, es un aceite delgado. Un cambio de aceite se debería hacer cada mes, aunque en la práctica vemos que se hace es cuando la máquina se queda prácticamente sin aceite. Retiramos esta mirilla que nos indica la cobertura del aceite, o sea, cuando la bomba está trabajando. Ya tenemos el aceite listo. Por comodidad utilizamos un embudo. La idea es agregar aceite hasta que llegue o alcance la marca de referencia que ya vimos. Colocamos la tapa, aseguramos. Como se dan cuenta, acá el nivel está sobre la segunda línea y el cárter también trae una mirilla. Acá moviendo la máquina podemos observar también el nivel. Para volver a ubicar la máquina debemos tener en cuenta estos soportes. Debemos centrarla con referencia a estos para que quede a nivel. Vamos
a levantar a la máquina con fuerza, como podemos observar por este lado. Debemos encajarla y debemos tener precaución para no golpearnos. La levantamos, ubicamos y hasta que la máquina se nivele. Aquí nos podemos dar cuenta por la posición en que está. Nuevamente vamos a ubicar la correa y la cubierta de esta, como también el pedal. Finalizando, vamos a hacer un ensayo de costura para que la máquina se lubrique internamente cuando la bomba empieza a trabajar. Bien amigos, nos vemos en un próximo tutorial.